Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Buen día, Horacio Berbisky, tanto tiempo. Buen día, Marcelo Figueras. Buen día, José, ¿cómo va? Buen día, Marcelo. Buen día, Pablo y Arrolo del otro lado. Hace 2 semanas que no nos vemos. Por eso, hace un montón, por hecho por que ahí una semana yo y otra semana vos. Y ahora le toca a Josefina. Digo. No, pobre. Me alegro que estén mejor, no me dejen sola. No, tranquila. ¿Quiénes son los ultras, Horacio Berbisky? Bueno, en realidad es un juego de palabras, porque la semana pasada los asesores de Patricia Bullrich anunciaron su proyecto de reforma laboral, que consiste básicamente en anular la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Es un concepto que no está claro, digamos, para la audiencia en general qué significa, o decir ultraactividad, qué quiere decir. Es como la palabrita, ¿no? Digo, la que más se repite en la edición del Cohete de esta semana es ultraactividad. Parece un superhéroe, pero no. No, claro, la ultraactividad de los convenios es un concepto que implica que un convenio mantiene su vigencia más allá del plazo para el cual fue sancionado, hasta que una paritaria patronal y de trabajadores no lo reemplace por otro, lo cual le da a los trabajadores poder de veto contra cualquier recorte de derechos, porque si los representantes de los trabajadores no firman, se mantiene en vigencia el convenio anterior. Es decir, no tienen vencimiento. Exactamente, son permanentes. Bueno, el discurso empresarial es que tenemos una legislación laboral atrasada, que son convenios que no reflejan el mundo del trabajo tal como es realmente hoy, que hay que modernizar, la palabra de orden es modernizar, que no se trata de recortar derechos, sino de reconocer situaciones nuevas, que hay que proteger no solo a los trabajadores registrados, sino también a la enorme masa de trabajadores no registrados que no tienen ningún derecho, y que no se trata de quitar sino de reconocer derechos. Bueno, el discurso es ese. En la práctica, esto en primer lugar es falso, porque a lo largo de los años los convenios han sufrido o se han beneficiado con centenares de modificaciones. No es cierto que son los convenios de 1975, eso es una afirmación falsa. Han sido modificados en acuerdos entre los trabajadores y los empresarios. Ahora, al anunciar esto, digamos, el anuncio lo hizo Dante Sica, que fue ministro de Macri, que es uno de los principales asesores de Patricia Bullrich. Ministro devenido secretario, ¿no? Sí, reducido a claro. secretario, es el mini ministro Dante Sica, que además ha sido históricamente un hombre de relación estrecha con los sindicalistas, dentro de lo que es el neoliberalismo. Ahora, esa reforma, aparte de que no es cierto lo que dicen de los convenios, ya se aplicó, porque es un calco de la reforma que impulsó y que sancionó en el primer año de este siglo Fernando de la Rúa, y que terminó con la renuncia del vicepresidente, el licenciado Carlos Álvarez. Ahora, Álvarez no estaba en desacuerdo con el contenido de la ley, estaba de acuerdo con el contenido de la ley, pero ustedes recuerdan todo lo que se armó a partir de la denuncia, primero de Hugo Moyano, de que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique,
había dicho que para los senadores tenía la Banelco, para que votaran la ley. Pues Moyano le decía, pero esto no va a pasar por el Congreso, el Senado no va a aprobar esto. Senado donde todavía tenía una mayoría clara el peronismo. Y Flammarique dijo, para los senadores yo tengo la Banelco. Y después las denuncias que hizo Joaquín Morales Solá en La Nación, las investigaciones judiciales, todo el quilombo que se armó en torno de eso, el presunto arrepentimiento del secretario parlamentario Pontacuarto, que dijo que él había pagado los sobornos, etcétera, etcétera. Esa ley, de todos modos, estuvo en vigencia desde el año 2000 hasta el año 2004, donde fue derogada, y que son años de profunda destrucción de empleo, no de creación de empleo. De modo que, además, está demostrado en la práctica de que no es cierto que la privación de derechos mejore los números de la contratación. Ahora, ¿qué significa que Dante Sica, es decir, Patricia Bullrich, esté anunciando en plena campaña electoral que va a quitar derechos a los trabajadores? Es una campaña muy diferente a la de 2015. Es decir, porque hay una frase de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía, muy gráfica. Dice, no hacen propuestas, sino amenazas. Es decir, hace 8 años, cuando el candidato era Macri, prometía que iba a mantener derechos, se iba a incrementar beneficios para los trabajadores. El caso clásico es el impuesto a las ganancias, que conmigo impuesto a las ganancias no, y no solo no lo suprimió, sino que se extendió al doble de la cantidad de personas que lo pagaban cuando él hacía sus promesas cuando llegó al gobierno. Ahora, en aquel momento prometer que se iba a mantener los derechos era una oferta electoral atractiva. Hoy aparentemente la oferta laboral atractiva es decir, no, te vamos a sacar los derechos. Es difícil entender por qué eso sería atractivo para los votantes. Se puede pensar que hay una parte de la población que quiere mantener a otro sector bajo amenaza, ¿no? Quiere amenazar a otro. Claro, la idea de que le va a tocar al otro y no a mí. Te la van a dar a vos, no a mí. Claro. Ese podría ser el mecanismo. Pero también es posible que no sea cierto. También es posible que esto no termine siendo un imán que traiga votos. Por ahora, las encuestas electorales indicarían de que sí, de que esas amenazas son atractivas, porque quienes mejor miden las encuestas son los fanáticos de la dinamita y de la motosierra. Ahora, estas son las encuestas. Ahora, ¿quién cree en las encuestas? No creen, la verdad, no creen ni los que la reencargan ni los que la realizan. A veces sí la que los leen. A veces sí. Construye tendencias. Esa sería la idea. Lo que venimos viendo hace ya muchos años es que hay que esperar a las elecciones, conocer resultados, para descubrir si alguna de las decenas de profesionales que hicieron encuestas se acercó a los resultados. Y no sé si vieron que el principal entretenimiento es ver quién quedó más lejos. Esto además es un fenómeno mundial, no pasa solo en la Argentina. ¿Y por qué pasa? Bueno, eso tiene que ver con la segmentación de audiencias propia de las redes antisociales, donde cada uno está encerrado en su burbuja, donde recibe fundamentalmente aquello que confirma sus
preconceptos. Reaseguro. Y además, con la proliferación de noticias falsas difundidas por robots informáticos para dañar al rival, que es un tema que se ha generalizado en los últimos años. Ahora, en el caso de Patio Bullrich, una cosa a mí me asombra, a mí, no solo a mí, su desconocimiento de datos elementales sobre el funcionamiento de la economía. Esto la lleva a proponer un blindaje financiado por el Fondo Monetario. Después hizo una retractación muy a lo Patio Bullrich. Muy a lo Patio Bullrich. Dijo una cosa increíble. Dije, no, yo no dije blindaje, yo dije blindar. Es decir, el verbo sí, el sustantivo maldito no. Pedazo de sutileza, ¿no? O anunciar que si llega a la presidencia va a ingresar al Banco Central con una cámara para mostrar que no hay reservas. Esto a mí me hizo acordar, es decir, un tema clásico del antiperonismo era que al terminar la Segunda Guerra Mundial vos no podías caminar por los pasillos del Banco Central por la cantidad de lingotes de oro que había, y que el peronismo los evaporó. Okay. Es un tema clásico del antiperonismo tradicional, ¿no? También habló el principal asesor económico de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, en el Wilson Center de Washington, que es un centro de estudios que se ha especializado, tiene un programa que se llama Argentina Project, que se especializa en el tema de la Argentina y que se ha convertido en una cámara de resonancia para la oposición. Bueno, allí Laspina confirmó la idea que Bullrich había tratado de desmentir, de contraer más deuda con el Fondo Monetario para blindar las medidas del eventual gobierno. Esas medidas serían la eliminación de todo control de cambios, una fuerte devaluación y la privación de derechos de los trabajadores. Bueno, uno puede decir, bueno, Bullrich no es economista, es politóloga, recibida ya de grande en una universidad radical, en la Universidad de Palermo, de calidad técnica discutible, pero ella también es inconsistente cuando habla sobre temas en los que se supone que sí tiene conocimientos y experiencia. La semana pasada hizo una presentación en Punta Alta, que es zona de influencia de la Armada, y ahí hizo una ensalada realmente una ensalada hizo, ¿no? Prometió una solución para los militares, y voy a citar textualmente, que lucharon en Malvinas por el bien de las Fuerzas Armadas y les achacaron después una historia. Muchos terminaron injustamente presos sin el reconocimiento de haber estado luchando por la patria. Les achacaron una historia. ¿Qué historia les achacaron? Acá aparte por eso, consiguieron unas frases donde no hay una sola cosa que sea cierta. Nada. Porque Nada. todo lo que dijo está mal o está mezclado. Más allá del doble sentido de achacar, que en este caso creo que no se aplica, lo que les achacaron es haber torturado a soldados conscriptos durante la guerra. Estaqueos a la intemperie, baldes de agua fría, privación de alimentos, etcétera. Y hubo una causa judicial, y esa causa judicial consideró probado que se habían producido esas torturas. O sea, pero que no se lo achacaron, va. No, Era posta. era así. Pero la Cámara de Casación Penal Federal
declaró su prescripción porque entiende que no fueron crímenes de lesa humanidad. Es decir, otro animal que no existe. Digo, en el caso de las reservas hay asientos contables, no hay dólares, pero hay asientos contables. En cambio, en este caso de los militares de las Malvinas, no hay uno solo privado de su libertad por los abusos contra su propia tropa en las Malvinas, ni uno. Hay algunos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la guerra de las Malvinas, como el caso de Alfredo Astiz, que además nadie puede decir que luchó en las Malvinas porque se entregó de una forma vergonzosa. Por otra parte, la idea, yo creo que hay más cosas para decir sobre este punto, porque esa frase de que los militares lucharon en las Malvinas por el bien de las Fuerzas Armadas, por el contrario, la sumieron en la peor crisis de su historia. Y los efectos de esa crisis se siguen sintiendo hasta hoy. Y esto no lo digo yo, no lo dicen los organismos defensores de derechos humanos, esto lo dijo la comisión investigadora que durante la propia dictadura, después de la guerra y antes de la transmisión del poder, presidió el teniente general Benjamín Rattenbach, que era el más antiguo de los oficiales del ejército, tenía ya 90 años, y que le integraron 2 generales, uno de división y uno de brigada, 2 brigadieres, uno general y otro particular, y 2 almirantes, un vice y un contraalmirante. Y esa comisión pidió la pena de muerte para los comandantes que condujeron las 3 fuerzas durante el conflicto en el Atlántico Sur. No pidió menos que la pena de muerte. Bueno, en este punto, la verdad, el bullrichonismo quedó a la derecha de Milei y de su candidata a vice, Victoria Villarroel. ¿Se acuerdan que lo comentamos en alguna ocasión anterior? Para mostrar, digamos, la profundidad que tiene el respaldo social al castigo de los crímenes de la dictadura, que hasta Milei y Victoria Villarroel declararon que si llegaran al gobierno no harían nada para impedir que se cumplieran las condenas por crímenes de lesa humanidad. Bueno, Bullrich está pensando en lo que ella llama alguna solución. Bueno, además insistió con la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Esto, como recordaron varios dirigentes, en respuesta a Patio Bullrich, está prohibido por las leyes de seguridad, de defensa y de inteligencia nacional, que es interesante recordar que fueron sancionadas por 3 gobiernos distintos. Es decir, tanto expresan un consenso profundo del sistema político argentino que la ley de defensa nacional se votó durante el gobierno de Carlos Menem. La de seguridad interior la de defensa nacional durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la de seguridad interior durante el gobierno de Carlos Menem y la de inteligencia nacional durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En todos los casos por amplísimas mayorías. Pero además, no hay militares que quieran involucrarse en tareas policiales, no hay. Ya lo hicieron y los resultados fueron nefastos. Y además, si miran alrededor, no encuentran un solo ejemplo alentador al respecto. Por ejemplo, en México, la presidencia está en manos de López Obrador, que se presentó como el candidato progresista,
Bueno, el país parece ocupado por los militares y hay manifestaciones de protesta en las calles en contra de eso. Teníamos una foto ahí de unas mujeres manifestando que no quieren militares en el subte. Los militares en los cuarteles y no al subte. Bueno, hoy es 6 de agosto. El 2 de agosto, el Financial Times, que es una de las publicaciones económicas más importantes del mundo, cuenta que Andrés Manuel López Obrador entregó a oficiales del Ejército y de la Marina el control de una docena de aeropuertos civiles, la aduana, los puertos marítimos y 2 nuevas líneas ferroviarias. Y en diciembre resucitaría la quebrada Compañía Mexicana de Aviación bajo dirección de militares. Y después de la rehabilitación de Mexicana de Aviación, la seguirían hoteles y reservas naturales que también quedarían bajo control de militares. Por supuesto, lo primero que se militarizó fue la labor policial, por un decreto que reemplazó a la Policía Federal por una Guardia Nacional de más de 110.000 miembros, que fue colocada en la órbita del Ministerio de Defensa. Según el presidente López Obrador, esa fuerza debería ser de mando y formación civil. Ahora, esa era la teoría. En la práctica, López Obrador designó a 27 militares y solo 5 civiles para esa Guardia Civil. Y en las filas, aquello, digamos, de los 27 militares y los 5 civiles en los mandos, pero en las fuerzas, en las bases, el 76% son militares. Y el Financial Times dice, bueno, ahora que el ejército se ha vuelto empresario, ¿cómo se hace para que la pasta vuelva a entrar al tubo? La descripción que se hace en México es que López Obrador usa al ejército para eludir cualquier control de costos y contratos que se realizan sin licitación con el argumento de la seguridad nacional. Ahora, solo la aduana maneja el 15% de los ingresos fiscales del país, lo cual abre un campo inagotable para la corrupción. Y si vas al tema principal, al tema que justificó todo, que es el narcotráfico, el mandato de López Obrador es ya el más mortífero de la historia. Yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Ustedes tienen idea de cuántos asesinatos y cuántas desapariciones hubo durante el mandato progresista de López Obrador? Ni idea. 155.000 asesinatos y 43.000 desapariciones. Son cifras astronómicas, delirantes. Bueno, hubo una comisión investigadora del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que terminó su labor hace 2 semanas, el 25 de julio, en un informe final según el cual no pudo terminar con su tarea porque las Fuerzas Armadas mintieron sobre su participación. Bueno, estos son los efectos de la propuesta de Bullrich. En la Argentina ya los vimos, en México los estamos viendo. Por si faltara algo, durante la pandemia de COVID-19, Patio Bullrich propuso entregar las Islas Malvinas al laboratorio Pfizer a cambio de sus vacunas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo olvidarlo? Es impresionante, ¿no? Bueno, una cosa es que el bastardeo de la causa nacional, porque esto no se puede llamar de otra manera, provenga como en 2012, que hubo una declaración del hijo de José Luis Romero, de Beatriz Sarlo, de Santiago Kovadlov, de Jorge Lanata. Eso es una cosa, pero otra es que su impulsora sea la precandidata a la presidencia por el principal partido de la oposición, a quien se le supone mayor seriedad que aquellos claveles del aire intelectuales, que no tienen ningún arraigo, ninguna raíz, son opinadores
Su único nexo con la Tierra es la que se le junta en el ombligo, ¿no? Ahora, para ser justos, el gobierno actual no está exento de responsabilidades. Fue la jefatura de gabinete del actual gobierno durante la gestión de Juan Mansur la que aprobó la instalación por una empresa británica y estadounidense en territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur de una estación de radar capaz de monitorear todas las comunicaciones en el Atlántico Sur. Esa autorización fue respaldada por los embajadores Mark Stanley y Jorge Argüello, es decir, el embajador norteamericano aquí y el embajador argentino allí, y la firmó el subsecretario Mariano Lombardi, dependiente de la Secretaría de Innovación Pública a cargo de Micaela Sánchez Malcolm, sin abrir un expediente que hubiera dejado huellas fáciles de rastrear. Ahora la autorización fue suspendida a solicitud del ministro de Defensa, Jorge Tayana, quien se enteró del hecho consumado. Sí, porque no fue consultado previamente. El Ministerio de Defensa no tenía nada que decir al respecto. Bueno, cada una de estas posiciones de Bullrich fue refutada desde Unión por la Patria y desde los organismos defensores de los derechos humanos. Pero las respuestas más duras provinieron de la interna cambiante. Hay un cartel que no sé si ustedes vieron de Rodríguez Larreta que dice: yo amo construir, no dinamitar. Es la más suave de las respuestas que hubo de la propia alianza que ella integra. El plan de Bullrich ya fracasó con Macri, había dicho antes Rodríguez Larreta, que eso fue un motivo de conflicto muy duro con Macri. Rodríguez Larreta también se burló de la idea del blindaje y dijo que la había aprobado de la Rúa, y ya sabemos cómo terminó. También está el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, que se acuerdan que Bullrich había amenazado con cagarlo a trompadas. Yo no sé qué había dicho Miguel, algo había dicho de Bullrich, y ella se lo cruzó un mes después, le dijo: te volvés a decir una cosa así, te cago a trompadas. Bueno, Miguel, cada vez que ve una cámara o un micrófono, se adelanta para decir que Bullrich ya había prometido acabar con los piquetes en 2015, pero como ministra de Seguridad no lo hizo. El discurso de ese sector, del sector de Rodríguez Larreta, es que los cambios deben tener consenso para asegurar su permanencia en el tiempo, y esto explicaría la búsqueda de sumar nuevos sectores a Juntos por el Cambio para ampliar el espacio y lograr ese consenso. Ahora, eso es cierto, pero no es más cierto que los acuerdos que la Spina reveló en Washington con la principal economista libertaria, la banquera Diana Mondino, para apoyar en el Congreso las medidas que quieren imponer. Y hay sumas y sumas. Unos hablan de sumar y los otros suman. Ahora, Rodríguez Larreta también consiguió dos adhesiones significativas. Una es la del mediático Facundo Manes, y la otra la de la ex vicejefe porteña de gobierno y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que bueno, el tránsito inmobiliario de Morón a Recoleta que hizo Vidal debería estudiarse en las escuelas de negocio, porque es ni cositorto, ¿no? Ahora, Manes y Vidal adhirieron a la candidatura de Rodríguez Larreta, pero lo que nadie hizo, y vamos a hacer ahora en el cohete a la luna, es referirnos al vínculo que hay entre Manes y Vidal. Es decir, el departamento de Recoleta que compró a un precio inverosímil
María Eugenia Vidal. Y mediante un préstamo de su propia dueña, digo, lo cual es más inverosímil todavía. Brenda Celina Biondi se llama la dueña. Es decir, María Eugenia Vidal puso 140 lucas y Celina Biondi le prestó 200 lucas para ir a comprar el piso. Ahora, Brenda Celina Biondi está casada con un señor que se llama José Alfonso Gutiérrez Carrillo, que es socio de Manes en el Instituto de Neurociencias Temperley. Pero aparte de ser socio de Manes, Gutiérrez Carrillo también fue síndico, gerente general y director de operaciones del Grupo Concesionario del Oeste, que administró 60 kilómetros del acceso oeste con un tránsito diario de 350.000 vehículos, asociado con un cuarto del paquete accionario con Sideco Americana, la empresa del Grupo Macri, me suena, de la que Mauricio Macri era vicepresidente ejecutivo. Bueno, Bullrich dijo, para minimizar el apoyo de Manes y de Vidal a Larreta, bueno, son 2 votos. Esto te sugiere que son mucho más que 2 votos, que arrastran otras cosas, que traen algunas bolsas pesadas. Ahora, esto, la verdad, avala la ironía de que Juntos por el Cambio no tiene programa de gobierno, sino plan de negocios. Bueno, mañana va a reaparecer Macri en una televisora amiga y se está discutiendo la conveniencia o no de que se pronuncie en forma explícita a favor de Bullrich. Si lo hace, le daría un respaldo, dicen los que están a favor, y si lo hace, la mostraría como subordinada a Macri, dicen los que están en contra. Ahora, si hablamos de pases, el más rimbombante en esta ventana de transferencias fue la presentación de Gerardo Morales como compañero de fórmula de Rodríguez Larreta. ¿Cuánto hace que Morales acusaba a Rodríguez Larreta de querer la colonización del radicalismo? ¿Qué hará? 2 meses, 3 meses, 4 meses, no más? Bueno, en realidad se está ofreciendo para la tarea. Lo hago yo. Ahora, al lado de Morales, Bullrich es una torcaza. Cuando ustedes eran jóvenes o no habían nacido todavía, el peronismo decía mejor que decir es hacer. Y Morales aplica el recetario completo. Siguen los cortes de ruta, sigue la represión contra docentes y pueblos originarios, y sigue la militarización de los niños, con esas escuelas para pibitos desde 7 años en adelante, donde les enseñan a obedecer. ¡Qué demencia! ¿Qué es eso, por Dios? Bueno, además, la semana pasada, Morales había programado una audiencia judicial en la que el fiscal Gustavo Araya procuraría revocar la prisión domiciliaria de Milagro Sala y enviarla de nuevo a la cárcel, a pesar de su estado de salud precario y de las disposiciones en contrario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que admitió la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Morales quiere arrasar con todo eso y mandarla de nuevo a la cárcel. Y es como para preguntarse, ¿estos son los moderados? Si estos son los moderados, ¿quién necesita ultras? Bueno, del otro lado, del lado del oficialismo, Sergio Massa se enojó en Córdoba con un periodista que le preguntó por los efectos de una inflación anual del 140%. Y el ministro candidato lo corrigió, no es 140, es 116%. Bueno, en vez de la devaluación que exige el Fondo Monetario, Massa elaboró una serie de medidas muy detalladas, complejas, que buscan un efecto parecido pero sin sus consecuencias inflacionarias, si es que esto es posible, y que se llama devaluación fiscal.
Por ejemplo, hay un impuesto país a las importaciones, pero exceptúa medicamentos, combustibles, lubricantes, insumos y bienes intermedios de la canasta alimentaria. Ese impuesto también se aplica a las importaciones de servicios, pero excluye a las que tengan que ver con la salud y con la educación. Y además los fondos que se recauden de este modo van a ir a financiar programas del ANSES, del PAMI, del Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y el turismo interno. Y quienes paguen las importaciones con moneda propia, es decir, que tiene dólares y los usa para pagar las importaciones, no va a pagar el impuesto nuevo. Si el impuesto no es a la exportación, sino a la compra de moneda en el mercado llamado único y libre de cambios. Bueno, esto se supone que debería acotar el impacto sobre la canasta básica alimentaria, mientras la aduana está reforzando los controles para que no haya deslizamientos ni en combustibles ni en automotores. Pero estamos en la Argentina y la verdad, ante una cifra global de 116%, estas son sutilezas. Bueno, los analistas de campaña se ilusionan con la posibilidad de que Massa sea el candidato más votado en las primarias, porque los libertarios parecen estancados y Juntos por el Cambio muy dividido entre las dos alternativas. En cambio, Massa tiene una competencia interna débil, cuyo mayor efecto hasta ahora ha sido preocupar al frente de izquierda, porque la red de malla ancha de la fórmula que encabezan Juan Grabois y Paulo Valmedina se arroja en la pecera de la izquierda, en la pecera de ese 3% de la izquierda. Bueno, la semana pasada hubo un apoyo explícito a esta fórmula por parte del Partido Comunista, de lo que queda del Partido Comunista, y de una cantidad variopinta de excomunistas. Esta me parece, a mi opinión, es una medida objetiva de los alcances de una fórmula integrada por dos intelectuales de clase media, interesados en las relaciones del trabajo, pero que identifican entre los adversarios a los abogados laboralistas, como hizo explícito Grabois hace 2 semanas. También anunciaron unas propuestas muy imaginativas, como reemplazar el peso por una nueva moneda atada a la del Brasil, como si tal cosa fuera posible, sin un acuerdo previo, que no forma parte de los intereses ni las conveniencias del vecino. A Brasil no le interesa degradar su moneda contaminándola con el peso argentino. También tienen una solución muy fácil para los problemas judiciales, que es mudar la capital para de ese modo vaciar a Comodoro Pi. Yo lo vi y digo, pero ¿cómo no se le ocurrió? A nadie se le ocurrió antes. Tan simple es. ¿Ustedes se acuerdan que Alfonsín tenía una propuesta de mudar la capital a Vietnam del Sur? ¿A dónde? A Carmen de Patagones. A Vietnam del Sur. Ahora, no lo hizo porque era muy caro. Pero bueno, la sede del Poder Ejecutivo podría trasladarse más cerca, a la República de los Niños, lugar peronista si los hay, y el embajador Stanley podría visitarla sin dudar para una nueva ronda del juego de la soberanía, y los termos que deje de regalo podrían donarse luego a los más necesitados, con lo cual todos contentos. Si te interesa el detalle, en la página, en mi nota en el portal del Cohete a la Luna, está la adhesión del Partido Comunista y su fundamentación: pueblo o fondo monetario, patria o colonia, liberación o dependencia, dice.
Bueno, los patriotas tienen un consultor catalán que se llama Antoni Gutiérrez Rubí. El mayor título de Gutiérrez Rubí es que asesoró a Gustavo Petro en Colombia, y por entonces, cuando Rubí lo asesoraba, el hijo de Petro todavía no le había jugado sucio a su vengativa esposa. Gutiérrez Rubí ha explicitado, digamos, el objetivo para las PASO. Uno es el cetro del candidato más votado para Massa, y otro es que la competencia entre Bullrich y Rodríguez Larreta sea lo más reñida posible. ¿Para qué? Para que en la elección general, cerca de la mitad del caudal cambiante enfrente el dilema de apoyar a quien lo venció o fugarse hacia otro espacio. Hay una idea instalada de que a Massa le conviene que la elección de octubre sea contra Bullrich. ¿Y con la cantidad de macanas que se manda por semana? Sí. Es fácil de batallar. Y sí, pero digo, aquí han ganado elecciones candidatos que decían burradas iguales o peores que las de Bullrich, ¿no? El síndrome Camilión que contabas vos hace... Lo que contaba de Camilión, sí. Este país es incapaz de privarse de un mamarracho así, decía Camilión. Respecto del Carlos, pero bueno, aplica. Sí. Ahora, entre los patriotas hay conciencia de que una victoria del ministro de Economía, con los precios que vuelan y con el Fondo Monetario que presiona por políticas que refuerzan tanto la inflación como la recesión, sería un milagro. Pero se consuelan recordando que hace un año, que acaba de cumplirse, cuando Massa enarboró el tenedor y avanzó hacia la papa caliente, la duda era si el gobierno terminaría su mandato o si, como dijo Jorge Ferraresi, nos iríamos en helicóptero. Es decir, para los patriotas, todo lo que vino después de eso es yapa, es de yapa. Entonces, eso quiere decir que, bueno, ¿les interesa ganar? Sí, les interesa ganar. Pero aunque no ganen, tienen el alivio de que no pasó esta catástrofe del helicóptero. Tampoco puede descartarse, en lo que queda, la injerencia del Poder Judicial en la campaña. La última semana el Superior Tribunal porteño habilitó la candidatura de Jorge Macri al gobierno de la ciudad, pese a que vive hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, donde llegó a presidir su partido Procas y a gobernar una intendencia de la provincia de Buenos Aires. Para habilitarlo, el tribunal dijo lo contrario a lo que había decidido en 2010, cuando vetó la candidatura del Lilito Adrián Pérez, por exactamente las mismas razones que se le aplican ahora a Jorge Macri. Antes, la Corte Suprema Federal había resuelto no intervenir en este caso y ceder el paso a los tribunales porteños, es decir, exactamente lo contrario de lo que hizo en San Juan y Tucumán. Bueno, la pulverización de los precedentes ya es una rutina en la República Bananera. Esta semana, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi recibió 2 peritajes en una causa paralela a la de los cuadernos. Un peritaje caligráfico de la Policía Federal y un peritaje lingüístico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que aseveran que al menos 2 de los cuadernos Fénix del suboficial del ejército Oscar Centeno tienen más de un autor. Los calígrafos lo dicen porque hay letras distintas, y los lingüistas porque hay formas de expresión incompatibles unas con las otras. Y ya fue identificado uno de los colaboradores de Centeno, es el
suboficial de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, un devoto explícito del creador de la AAA, comisario Alberto Villar. Bueno, Centeno hizo un curso del arma de ingenieros del ejército junto con otro suboficial, Jorge Omar Pacífico, que, oh casualidad, es el denunciante de Amado Vudú en la causa Chicone. Y se presentó, dijo que había escuchado una conversación casual en un bar, que no había visto la cara de quienes hablaban porque estaban a sus espaldas, un cuento de hadas armadas, artilladas. Bueno, esta operación de inteligencia a mí me parece obvia, y lo vengo diciendo desde que estalló. Ya se hubiera caído si se hubiera peritado todos los cuadernos. Pero los tribunales de Comodoro Pi se negaron en forma sistemática. ¿Por qué? Porque sabían lo que iban a encontrar. Por eso no lo hicieron. Apenas se peritaron 2 cuadernos en un expediente separado por iniciativa del empresario Armando Lozón, que fue procesado en la causa pese a que su empresa Albanesi, casi centenaria, nunca construyó una obra pública. Es decir, en la causa de la corrupción en la obra pública, encanaron a un tipo que no construye obra pública. Bueno, las adulteraciones que se detectaron en los cuadernos están en aquellos cuadernos en los que se habla de bolsos y dinero. Y según los especialistas policiales fueron escritos al dictado. A diferencia de los primeros, donde solo se consignaban los viajes realizados por el subsecretario Roberto Barata, de quien Centeno era chofer. Ahí los calígrafos explican, digamos, cómo se puede saber que fue al dictado. Hay una inclinación de la mano en la letra, hay una velocidad de escritura distinta. Bueno, una vez que se comprobó que Bacigalupo fue el que adulteró los cuadernos, o por lo menos uno de los que adulteró los cuadernos, el juez Martínez de Giorgi ordenó peritar también los dispositivos electrónicos secuestrados en el allanamiento a Bacigalupo. Y bueno, veremos qué aparece allí. Bueno, en las señales de noticias propensas al oficialismo, esto se presentó como el desmoronamiento de una operación de lo que llaman la justicia macrista. Puede ser oportuno, es oportuno decirlo así, pero no se ajusta a los hechos. Porque quien se reunía semanalmente con el juez Claudio Glock, alias Bonadío, mientras instruía ella y otras causas contra Cristina, no era Macri. Y de eso podría dar fe Graciela Camaño. Otra cosa que me llamó la atención en estos días es que el multimedio La Nación publicó la noticia de la detención del piloto Gustavo Juliá, hijo del brigadier que condujo la Fuerza Aérea, ordenada por el juez Alejandro Cataña. Gustavo Juliá cumplió casi una década en prisión en España por contrabando de cocaína y ahora está procesado por contrabando de oro en otra causa. Juliá tenía un protector, que era el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, que fue destituido y procesado por ese caso y por el encubrimiento del triple asesinato de Unicenter, que era una disputa de mercado entre narcos colombianos. Bueno, lo único que faltaría en esta semana previa a las elecciones es que se actualizaran las publicaciones sobre los fideicomisos en Nordelta, con sus referencias a un alcalde y a un fiscal.
Yo recomiendo estar atento a las informaciones de esta semana. Siguiendo con la justicia, la oposición continuó su política de bloqueo en el Congreso e impidió que se tratara más de 70 pliegos judiciales pendientes, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa, que cumplirá 75 años el miércoles 9. La oposición mediática y legislativa instaló la idea de que ese día, el miércoles 9, Ana María Figueroa debería irse a su casa si el Senado no aprobara antes de esa fecha la extensión de su mandato por otros 5 años. Esto es una falsedad insostenible, pero que se repite todos los días como si fuera la realidad. El Consejo de la Magistratura dispuso que cuando el Poder Ejecutivo solicita la prórroga de un mandato de un juez que cumple 75 años, ese juez o jueza continuará provisoriamente hasta que el Senado apruebe o rechace el nuevo acuerdo. Hay una condición, es que ello tiene que ocurrir antes del cierre del periodo de sesión ordinaria del año siguiente al envío del pedido de acuerdo. En el caso de Figueroa, ese plazo recién se cumpliría en diciembre de 2024, es decir, falta año y medio. Hay muchos casos similares, yo no voy a aburrir enumerando todos los casos, pero hay uno muy conocido, porque ya ocurrió con la jueza Silvia Estela Mora, que es la esposa del camarista Ricardo Recondo. Silvia Estela Mora ya tenía 76 años cuando el Senado votó el nuevo acuerdo. Bueno, esta semana también declaró como testigo en el juicio político contra Horacio Rosati el director de su vocalía en la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles. Robles llegó a la comisión con una estrategia de victimización, dijo que lo acusaban con falsedades para perjudicar a una persona tan íntegra como Rosati. Usó un tono monocorde para responder durante 7 horas a cada pregunta. Dijo: me abstengo de contestar. Para eso invocó el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8, inciso B, del Reglamento para la Justicia Nacional. Ahora, ¿qué dicen esos artículos? Bueno, la Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Ahora, esto difícilmente se aplica a una pregunta acerca si llegó a una fiesta de cumpleaños en compañía del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo Alessandro. Esa pregunta lo incrimina. Supongamos que él diga: sí, llegué a la fiesta de cumpleaños en compañía de Alessandro. ¿De qué lo incrimina? Lo que pasa es que estuvo tratando de negar su relación con Alessandro de todas las formas posibles, ¿no? Pero la relación de Alessandro es delictiva en sí. Debe pensar que sí. Debe pensar que sí. Además, el inciso del reglamento que menciona, ¿qué es lo que dice? Dice: los magistrados, funcionarios y empleados están obligados a guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales. Bueno, esto no puede ser invocado ante una pregunta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es la única instancia de control sobre la Corte, y las preguntas eran sobre las funciones que Robles desempeña en la vocalía que dirige. Bueno, hubo un interrogatorio muy paciente a Robles por parte del diputado Leopoldo Moró, asistido por su colega Mara Brauer, pero que se estrelló contra ese muro donde también estaba escrito, para eludir el bulto: no soy abogado, no manejo asuntos judiciales. Bueno, hubo exabruptos de los diputados Rodolfo Tailad y Juan Manuel Pedrini, a los gritos, con amagos de peleas en la calle. Bueno, esto complementó a la perfección la estrategia del morocho Robles, quien pidió que quedara constancia en actas de que había sido discriminado por Pedrini, quien lo llamó oscura presencia. Bueno, para terminar,
tenemos elecciones también en la capital federal, y ahí hay dos batallas simultáneas que pueden tener influencia recíproca. Por un lado, Rodríguez Larreta intenta ahuyentar de una vez para siempre el fantasma de quien no se resigna a no ser más su jefe, que es Mauricio Macri, quien postula para la gobernación a su primo. El candidato ha dejado de ser más Jorge que Macri. Ahora es más Macri que nunca. Ahora es más Macri que nunca. Y responde como un calavera más a las órdenes familiares. Ahora, también se dirime en listas distintas una interna entre radicales. Porque Martín Lustó, con la marca de Juntos por el Cambio, compite contra Hernando Santoro, que va en la papeleta de la Unión por la Patria. Radical por radical. Radical por radical. Bueno, se insinúa que una porción significativa del oficialismo nacional podría inclinarse por Lustó para sepultar al macrismo, que sería el interés principal del peronismo en esa interna. ¿Por qué? Santoro puede hacer una buena elección y puede ir a un balotaje, lo que no hay ninguna hipótesis que considere la posibilidad de que gane ese balotaje. Es decir, sería un voto a perdedor. Entonces, ante esa hipótesis, el voto útil para el peronismo sería sepultar al macrismo, lo cual abriría una crisis más profunda todavía dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, esto, digamos, sería una compleja combinación de boletas, porque en la contienda nacional esos votos que fueran para Lustó como jefe de gobierno, para los diputados nacionales irían para la lista que encabezan Paula Penaca de la Cámpora y el equilibrista Eduardo Valdés, el gordo bueno que quiere a todos. Y en la ciudad ese voto por Lustó iría acompañado por la boleta de legisladores porteños que encabeza Matías Lamens. Yo sé que esto es complicado. Si lo entendiste, te felicito. Si no lo entendiste y te importa entenderlo, anda a la página donde digo lo mismo, pero podés volver atrás, leer, releer. Ahora, las trayectorias de estos dos radicales son opuestas, porque Lustó fue ministro de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y de Cristina en el gobierno nacional, y luego involucionó hacia el radicalismo tradicional, aunque debe decir en su defensa que no llegó al traje gris que obsesiona a Durán Barba. Es un radical sin traje gris. En cambio, Santoro venía del radicalismo hasta que se hizo amigo de Alberto Fernández, y se hizo amigo de Alberto Fernández por su compartido antikirchnerismo, que con los años se les fue atenuando a los dos. Yo creo que se le atenuó más a Santoro que a Fernández. Yo creo que a Fernández le rebrotó, a Santoro creo que no. Uno de sus últimos argumentos de campaña es que todos saben que es un buen tipo. Puede ser, yo le creo. Ahora, si ese es un argumento de venta electoral, está por verse. En el mejor de los casos podría ser un papel decoroso. En cambio, Lustó puede ganar, y ganar para siempre a los cambiantes. Dentro de una semana sabremos cuánto prendió esta idea. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.